Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a este espacio informativo pendientes de las últimas horas mirando a los últimos movimientos por parte de Rusia. Desata las alarmas con sus misiles después de abandonar esta moratoria de misiles de corto y de medio alcance. Enseguida les contamos las declaraciones por parte del Kremlin, les contamos también las amenazas por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que apunta directamente contra India, pero vamos a mirar también a Oriente Medio con Netanyahu, que quiere quedarse, quiere conquistar toda Gaza, y con Donald Trump, que está hablando de un acuerdo de todo o nada. Enseguida miramos estas cuestiones, pero empezamos mirando al portavoz del Kremlin. Dmitry Peskov ha confirmado que Rusia no se considera sujeta a ninguna prohibición, ninguna restricción en el uso de misiles terrestres de corto y medio alcance. Ayer el Ministerio de Asuntos Exteriores declaró que Moscú se adhirió unilateralmente al Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio tras la retirada de Estados Unidos en 2019. Sin embargo, argumentó que Estados Unidos y sus aliados no solo han presentado abiertamente planes para desplegar misiles terrestres estadounidenses de alcance intermedio en diversas regiones, sino que también han logrado avances significativos en la implementación práctica de sus intenciones y que Rusia ya no ve condiciones para cumplir con el tratado. Никаких ограничений на этот счет. Россия больше не считает себя чем-то ограниченным. Соответственно, Россия считает себя вправе в случае необходимости принимать соответствующие меры, делать соответствующие... Moscú se considera con derecho, si es necesario, a tomar medidas para desplegar misiles terrestres de corto y mediano alcance. Es lo que afirmaba este martes el portavoz del Kremlin, comentando las recientes declaraciones de la Cancillería rusa. Dice que Rusia ya no tiene restricciones en este asunto, no se considera limitada por nada. Por consiguiente, se considera con derecho, de ser necesario, a tomar las medidas pertinentes. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que decidió aumentar sustancialmente los aranceles a las importaciones indias. Dice que India no solo compra cantidades masivas de gran parte del petróleo adquirido, sino que luego lo vende en el mercado abierto con grandes ganancias, es lo que apuntaba el presidente de Estados Unidos en Truth Social, añadiendo al mismo tiempo, advirtiendo que el país no está plenamente comprometido con el fin de la guerra en Ucrania y no le importa cuántas víctimas cause el conflicto. India, que ahora importa aproximadamente un tercio de su petróleo de Rusia, ha defendido este comercio como vital para su seguridad energética. Mientras tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, advertía este martes que es ilegal emitir declaraciones que amenacen con obligar a los países a suspender el comercio con Rusia. Se refería precisamente a estas declaraciones por parte de Donald Trump, quien afirmó que impondrá aranceles a la India porque compra cantidades masivas de petróleo ruso y lo revende con grandes ganancias. Peskov ha subrayado que los países soberanos tienen derecho a elegir a sus socios comerciales. Dice que las exigencias de Estados Unidos a la India por sus vínculos económicos con Rusia son en realidad amenazas y Moscú no está de acuerdo con este tipo de pronunciamientos, lo que afirmaba este martes el portavoz presidencial en su rueda de prensa telefónica. Decía, oímos muchas declaraciones que de hecho son amenazas, intentos de obligar a los países a romper sus relaciones comerciales con Rusia. No consideramos que tales declaraciones sean legítimas. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, culpaba este lunes a la política antirrusa de la OTAN por la retirada formal de Rusia de su moratoria sobre el despliegue de misiles de mediano y corto alcance. Dice que esta es una nueva realidad que sus oponentes tendrán que afrontar. Es lo que apuntaba en un mensaje en X, advirtiendo que esperen nuevas medidas. Sus comentarios se produjeron tras una declaración formal del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, que confirmó el fin de la moratoria, sugiriendo la opción de despliegues más agresivos. La prohibición autoimpuesta de misiles había estado vigente desde el colapso del Tratado INF en 2019. Su eliminación reaviva los temores de una renovada carrera armamentista en Europa y profundiza el ya tenso enfrentamiento entre Rusia y las potencias de la OTAN.
Mientras tanto, les contamos que el Kremlin está coordinando gradualmente su respuesta a la decisión de Donald Trump de reposicionar 2 submarinos nucleares estadounidenses más cerca de Rusia, es lo que apunta el Instituto para el Estudio de la Guerra, aunque los funcionarios rusos reaccionaron lentamente, inicialmente tras el anuncio de Trump la semana pasada. El ISW dijo que un creciente número de funcionarios del Kremlin desde entonces han desestimado la medida como emotiva y han retratado a Rusia como el actor más responsable. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo ayer que cualquier conversación sobre una escalada nuclear era prematura. Describía la reacción de Trump como muy emotiva. Insistía en que Rusia adopte un enfoque muy cuidadoso y responsable en las cuestiones nucleares. Grigori Karasin, jefe del Comité de Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación, dijo de manera similar que la política exterior debería ser menos emocional y más racional, mientras que el diputado de la Duma estatal, Mikhail Medvedev, también calificó las acciones de Trump como emocionales. El diputado Víctor Volodarsky acusaba a Trump de intentar intimidar a Rusia, pero insistió en que el movimiento de un submarino no representa una amenaza real. Por su parte, el senador Vladimir Chavalov aseguraba que Rusia no está amenazando a nadie. Advertía que Trump estaba equivocado si pensaba que la medida daría miedo. Se espera además que el enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, visite Moscú este miércoles. Hoy temprano, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, afirmaba que Rusia siempre está encantada de recibir al funcionario, calificando sus contribuciones de significativas. Yeah, get a deal where people stop getting killed. They had a number that just came out that a tremendous number of Russian soldiers are being killed. And likewise, Ukraine, a lower number, but still thousands and thousands of people. And now we're adding towns where they're being hit by missiles. So it's a lot of people being killed in that ridiculous war. And, you know, we stopped a lot of countries from war, India and Pakistan. We stopped a lot of countries. And we're going to get that one stopped too. Somehow we're going to get that one stopped. That's a really horrible war. You heard about Cambodia and Thailand. We got that one done. We got the Congo, which was going on for 31 years. Rwanda, that one's done. We stopped a lot of wars. This is the one we seem to be, this should be the easiest to stop, and it's not. I mean, Rwanda and Congo were going on 31 years when I got it stopped. 8 million people dead, at least. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia afirmaba este lunes que los servicios de inteligencia de Reino Unido, con apoyo de la OTAN, llevarán a cabo una redada masiva en la llamada flota en la sombra de Rusia, utilizada para exportar petróleo ruso a pesar de las sanciones occidentales. El SVR afirmó tener información de que Reino Unido planea simular un accidente con un petrolero, lo que permitirá realizar una inspección de emergencia del buque. Según el SVR, el incidente será simulado por las fuerzas de seguridad ucranianas y se culpará a Rusia, por el peor de los casos, a Ucrania. En Estados Unidos les contamos que el secretario de Transporte de Estados Unidos y administrador interino de la NASA, Sean Duffy, anunciará esta semana planes de la Agencia Espacial para construir un reactor nuclear en la Luna, es lo que informa Político. Según los documentos obtenidos por el medio, la NASA establecerá un plazo más definitivo para su programa de construcción de un reactor en la superficie lunar. De acuerdo con la directiva de Duffy, la agencia debe encontrar socios en la industria nuclear para construir allí y poner en marcha un reactor nuclear de 100 kilovatios antes de 2030. Un proyecto similar, pero con un reactor de 40 kilovatios, fue ya financiado por la NASA. Debería completarse a principios de la década de 2030. La directiva da un plazo de 60 días para nombrar a un director de proyecto y recibir propuestas de cooperación de diferentes empresas. La iniciativa, claramente dirigida contra Rusia y China, es un reflejo de la nueva rivalidad en el espacio. El primer país que tenga un reactor en la Luna podría declarar una zona prohibida que limitaría considerablemente a Estados Unidos en caso de no hacerlo antes, es lo que reza el comunicado. También les contamos que un incendio se produjo debajo de un tren Paz en Newport, en Nueva Jersey, lo que provocó que los pasajeros huyeran del tren y que varias líneas ferroviarias se suspendieran este lunes. Las imágenes de Joseph Nigel Reddy muestran el caos ocurrido cuando los pasajeros intentaron abandonar el avión humeante
del tren. Según informes de noticias locales, el incendio se originó debajo de un tren que se dirigía al este aproximadamente a eso de las 6:15 hora local. El informe indicó que los pasajeros fueron evacuados del tren, varios de los cuales recibieron atención médica por inhalación de humo. Los trenes fueron suspendidos este lunes por la mañana entre Hoboken y el World Trade Center y la calle 33, también entre las estaciones de Journal Square y la calle 33, según funcionarios de transporte. También este lunes se ha emitido una orden de detención en el aeropuerto internacional O'Hare de Chicago, mientras la policía inspeccionaba una bolsa sospechosa dejada afuera de una puerta en la terminal 3 del aeropuerto. Las imágenes compartidas en X por el usuario Astrogodes muestran agentes de policía bloqueando una sección de la terminal, mientras un oficial con un traje antibombas inspeccionaba la bolsa. La Administración Federal de Aviación emitió la orden a eso de las 2:15 hora local por una razón clasificada como otra. La orden se levantó posteriormente a eso de las 3:20. En Ucrania, el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andrei Yermak, afirmaba este martes que el ejército de su país encontró componentes de fabricación india en vehículos aéreos no tripulados rusos, particularmente del tipo Sajid, que derribó recientemente. Dice que es necesario privar a los rusos de la oportunidad de recibir componentes de otros países y detener la matanza de ucranianos, es lo que apuntaba Yermak en Telegram, adjuntando un artículo con afirmaciones similares publicado por el Hindustan Times. Dice que además comprar recursos energéticos rusos es financiar la guerra, lo cual no contribuye a la paz. Sus comentarios se produjeron después de que Estados Unidos acusara a la India de financiar la operación militar rusa en Ucrania. Trump también amenazó a la India con imponer aranceles más altos a sus productos si continuaba cooperando con Rusia, en particular comprando su petróleo. Posteriormente, el Kremlin condenaba esta medida de Washington. Funcionarios estadounidenses y chinos pueden ser capaces de resolver muchas de sus diferencias para alcanzar un acuerdo comercial y evitar aranceles punitivos, pero siguen muy distanciados en un tema: la exigencia de Estados Unidos de que China deje de comprar petróleo a Irán y Rusia. China dice que siempre va a garantizar su suministro de energía de manera que sirva a sus intereses nacionales, es lo que publicaba el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de un arancel del 100%. La coerción y la presión, decía, no lograrán nada. China defenderá firmemente su soberanía, seguridad, intereses de desarrollo al intentar restringir las ventas de petróleo de Rusia e Irán, una importante fuente de ingresos para ambos países. Estados Unidos quiere reducir la financiación disponible para sus ejércitos, mientras Moscú prosigue su guerra contra Ucrania y Teherán financia a grupos militantes en todo Oriente Medio. También pendientes de Brasil, les contamos la orden de arresto contra el expresidente brasileño, que al parecer planeaba un intento de golpe de Estado después de su derrota electoral de 2022. La orden fue emitida por el juez Alexandre de Moraes ante el incumplimiento por parte de Bolsonaro de las medidas cautelares ya impuestas por la Corte. Bolsonaro violó estas medidas al publicar contenido en redes sociales y ahora tiene prohibido recibir visitas, salvo las de abogados y personas previamente autorizadas por el tribunal. Además, todos los teléfonos móviles del expresidente serán confiscados según esta orden. Dice que es indudable que hubo incumplimiento de la medida cautelar impuesta a Jair Bolsonaro, ya que el acusado produjo material para su publicación en las redes sociales de sus 3 hijos y de todos sus seguidores y simpatizantes políticos, con un claro contenido de incitación a ataques contra el Supremo Tribunal Federal y un ostensible apoyo a la intervención extranjera en el Poder Judicial brasileño. Mientras tanto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos cargaba contra la orden de arresto domiciliario contra el expresidente Jair Bolsonaro, emitida este lunes por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Alexandre de Moraes, ahora sancionado por Estados Unidos, decía este comunicado del Departamento de Estado estadounidense, está utilizando motivos políticos para cargar contra el expresidente. Dice que usa las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. Dice que además imponer aún más restricciones a la capacidad de Bolsonaro para defenderse públicamente no es un servicio público. Que hable Bolsonaro, es lo que apunta el comunicado publicado en las redes sociales y replicado en portugués. Estados Unidos condena la orden de Moraes de imponerle arresto domiciliario. Exigirá responsabilidades a todos aquellos que colaboren e instiguen conductas sancionadas.
Pendientes de la tensión en Brasil, mirando también a Ucrania, pendientes de la entrevista que está concediendo en estos momentos Donald Trump, hablando sobre el sucesor de Jerome Powell. Habla de 4 opciones que ya están sobre la mesa. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos. Enseguida, información en negocio. El mundo mira a España, Europa mira a España, Latinoamérica está mirando a España. ¿Por qué? Porque está cayendo en una deriva donde la democracia no es el elemento fundamental a defender, sino los intereses particulares. El presidente del gobierno de España va a plantear cuáles son las medidas para evitar la corrupción, después de 6 años de corrupción. Y lo que busca es intentar coartar la libertad de expresión. Primero, con la constitución de unos medios palmeros alrededor de la fotografía del gobierno, donde lo importante es el culto al líder. Lo importante es que todo el mundo te aplauda, lo importante es llevarte a 2 o 3 periodistas a tu tele pública para que eso ya sea un escándalo y entonces coarten la libertad de expresión. Y no contentos con eso, no te gusta que te hagan el caiga quien caiga a ti. Porque claro, cuando le hacían a Cifuentes era jarabe democrático. Si te lo hacen a ti, pues entonces eso es antidemocrático. Pero lo que de verdad es antidemocrático es intentar frenar la libertad de expresión. Entonces todo el mundo está mirando a España, porque usted no está defendiendo a la democracia, está defendiendo al Estado, entendiendo el Estado como una extensión de su cuerpo. Y eso es lo que quiere el gobierno. Quiere una especie de sálvame político, donde los periodistas que vayan al Congreso le pregunten si la chaqueta que llevaban el día anterior, o el nuevo peinado, o qué bien estuvo Taylor Swift en el concierto, etcétera, etcétera, en lugar de los escándalos de su propio partido. Quieren pan y circo, para que el ciudadano a pie no se entere de lo que hacen. Lo que hay de fondo es socavar la democracia, socavar la libertad de expresión. Y si firmamos documentos contra los periodistas, primero serán unos, pero iremos todos detrás. Y luego no lloremos, no vayamos a la asociación, ay, es que ahora son los del PP y los de Vox los que me quieren silenciar. Bueno, es que firmabas para que silenciaran a otros. ¿Cuántos propagandistas hay en el Congreso de los Diputados? ¿Hay propagandistas de la derecha y de la ultraderecha? Pues sí. Ahora, ¿hay propagandistas de la izquierda? ¿O están todos o no hay ninguno? Porque el relato tiene que ser único. Y ese mensaje tiene que ser de la izquierda. Tanto han odiado épocas pasadas que están empezando a asimilar algunos aspectos de ellas. Shh. Silencio. Menos lecciones. Pedrito. Seguimos en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, mirando a la entrevista de Donald Trump en la CNBC, con la mirada puesta en la Reserva Federal, pero también con nuevos mensajes para Putin. Dice Trump que el presidente de la Fed, Jerome Powell, es demasiado político. Reitera la acusación de que las estadísticas laborales fueron manipuladas. Dice que Powell ha llegado demasiado tarde para reducir los tipos. Habla también de los candidatos para la Reserva Federal. Dice que tanto Kevin Warsh como Kevin Hassett son muy buenos, pero que hay otros muy buenos. Dice que hay 4 personas y que pronto la Fed tomará una decisión. Acaba de descartar a Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dice que quiere quedarse donde está, pero anuncia Trump que podrá anunciar muy pronto al presidente de la Reserva Federal. Otro de los temas importantes la semana pasada fue la renuncia de Adriana Kugler. Pues Trump está diciendo que podría usar esta vacante para elegir al futuro presidente de la Fed. Les decíamos que también hablaba sobre la guerra en Ucrania. Dice que si los precios de la energía bajan, Putin dejará de matar gente. Está defendiendo los recientes acuerdos comerciales con Japón y también con la Unión Europea. Mensajes importantes por parte de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que dice que pronto anunciará al presidente de la Reserva Federal. Dice además que puede utilizar esta vacante de Kugler. Volviendo a Rusia, les contamos que el volcán Kluchevskaya Sopka entró en erupción tras un potente terremoto ocurrido en la región. Es lo que informaba la división de Kamchatka del Servicio Geológico de la Academia de Ciencias de Rusia. Justo ahora el Kluchevskaya Sopka está en erupción, es lo que informaba la división, acompañando el mensaje con una fotografía de la erupción volcánica. Además, los científicos están rastreando las corrientes de lava incandescente que descienden por la ladera occidental. En este momento se puede observar explosiones e incandescencia intensa sobre
el volcán. Las fotos fueron publicadas en el canal de Telegram del Servicio Geológico. Como les estamos contando, este volcán Krutskaya entraba en erupción en los últimos días. Las fotos publicadas por el Servicio Geológico han sido recogidas también por la agencia de noticias Xinhua. Horas antes, un terremoto de magnitud 8,8 ocurrió frente a las costas de Kamchatka, el más fuerte en la región desde 1952. También les contamos que el endurecimiento de la política arancelaria por parte de Estados Unidos contra los países del sur global vulnera la soberanía de esas naciones. Es lo que afirma este lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova, preguntada sobre las medidas adoptadas por Washington contra los principales socios en política exterior de Moscú. Dice que las sanciones y restricciones son una lamentable realidad de la etapa histórica actual, afecta al mundo entero. De acuerdo con sus palabras, el gobierno estadounidense no puede aceptar la pérdida de hegemonía en el emergente orden mundial multipolar y continúa aplicando políticas neocoloniales contra aquellos que se nieguen a obedecerles en la arena internacional. Dice además que en contra de las disposiciones fundamentales en materia de libre comercio que en su momento promovieron los países occidentales existe un proteccionismo con motivaciones políticas y un aumento voluntario de las barreras arancelarias, del que ha sido víctima en los últimos días Brasil. Pendientes de esta entrevista de Donald Trump en la CNBC, les hablábamos de los acuerdos comerciales con Japón y con la Unión Europea. Les decíamos que Trump estaba defendiendo estos aranceles, pero ojo porque ahora amenaza directamente a Europa. Dice que habrá un arancel del 35% si la Unión Europea no cumple con sus obligaciones. Anuncia Trump que habrá aranceles a las farmacéuticas la próxima semana. También anunciará sobre semiconductores y chips durante la próxima semana. Dice que el arancel farmacéutica será pequeño. Finalmente alcanzará el 250%. Trump anunciando en estos momentos que impondrá un arancel pequeño a las farmacéuticas. Subirá en un año al 150 o al 250%. Pendientes de estos anuncios de Donald Trump, esta entrevista en la CNBC, nosotros seguimos con últimas horas. Les contamos con 36% de los 46 drones de larga distancia lanzados anoche por el ejército ruso contra territorio de Ucrania impactaron en varias localizaciones del este del país. Es lo que informaba la Fuerza Aérea Ucraniana en su parte de este martes. El porcentaje de interceptación de las defensas aéreas ucranianas alcanzaba a principios de año niveles cercanos al 100%. Ha caído ahora alrededor de un tercio debido en parte a la escasez de municiones y sistemas. Los defensas de Ucrania lograron neutralizar anoche 29 de los drones lanzados por Rusia. En Rusia, el Servicio Federal de Seguridad detuvo por alta traición a un militar ruso que planeaba el asesinato de un director de una empresa de defensa. Es lo que informa este lunes la agencia TASS. El FSB detuvo a una persona involucrada en un caso de traición mientras trabajaba para un Estado extranjero. Es lo que comunicaron los servicios de seguridad citados por la agencia. Según describen las autoridades, el detenido recogió en la región de Briansk un lote de drones cargados con explosivos y armas de fuego que debía utilizar para asesinar al director de una empresa de la industria de defensa en Belgorod. El FSB está llevando a cabo una investigación para identificar al resto de los cómplices. Pendientes de nuevo de Donald Trump apuntando directamente a India. Dice que es la nación con los aranceles más altos. Dice Trump que India no ha sido un buen socio comercial. Aumentará sustancialmente los aranceles en las próximas 24 horas. Atentos a los mensajes de Trump. Miramos de nuevo a Ucrania con Volodymyr Zelensky, que ha prometido una respuesta después de afirmar que mercenarios de China, Pakistán y algunas naciones africanas estaban luchando junto a las fuerzas rusas en Ucrania. Decía Zelensky, hablamos con los comandantes sobre la situación en el frente, la defensa de Bochansk y la dinámica de los combates. Es lo que apuntaba en X tras visitar una zona de frente en la región nororiental de Kharkov. Dice Zelensky que sus guerreros en este sector denuncian la participación de mercenarios de China, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y países africanos en la guerra. Responderemos. Este era el mensaje de Zelensky. El Servicio de Seguridad de Ucrania, que dice haber destruido un avión militar ruso Su-30SM en un ataque con drones llevado a cabo contra el aeródromo ruso de Saki, en la península de Crimea. Dice que es una base aérea crucial de Rusia para las operaciones en el Mar Negro. Asegura haber provocado daños en ese mismo ataque a otro avión modelo Su-24. Según el Servicio Secreto de Ucrania, el avión que ha sido totalmente destruido cuesta entre 35 y 50
millones de dólares. Autoridades estonias han empezado a reforzar uno de sus principales pasos fronterizos con Rusia, es lo que informan medios del país báltico. Se ha instalado el marco de puertas metálicas en la parte estonia del puente de la Amistad, ubicado entre Narva y la ciudad rusa de Ivangorod. Se planea desplegar barreras automáticas para obstaculizar el tránsito de automóviles. Dice que permiten bloquear rápidamente el paso de los vehículos que intenten franquear el control de forma inesperada. Dice más que barreras similares han sido instaladas en los pasos fronterizos de Luhamaa y Koidula, es decir, en la frontera suroriental de Estonia. Mirando también a China, les contamos que el endurecimiento de los controles de exportación sobre tierras raras y minerales como el germanio, el galio y el antimonio paraliza la industria de defensa de Estados Unidos. China suministra el 90% de las tierras raras del mundo. Las restricciones impuestas por Pekín han atrasado 2 meses los pedidos de piezas para drones, lo que ha provocado que los precios del samario se dispararan 60 veces. El director ejecutivo de Leonardo DRS advertía que para mantener las entregas puntuales de productos es necesario mejorar el flujo de materiales a medida que disminuyen las reservas de germanio para sensores infrarrojos en misiles. Miramos también a Oriente Medio con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Ha convocado para hoy una reunión del Gabinete de Seguridad con la intención de ir a por la ocupación total de la Franja de Gaza, tal y como informó un alto funcionario en un encuentro con la prensa israelí y que confirmaron fuentes de la oficina del líder del gobierno. El primer ministro convocará hoy un debate sobre seguridad, sobre la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes. Las fuerzas de seguridad se oponen a las maniobras en lugares donde se encuentran retenidos por temor a causarles daños, es lo que apunta el comunicado. Pendientes de Oriente Medio, les contamos también que Donald Trump está presionando para un acuerdo de todo o nada para poner fin a la guerra en Gaza, mientras que Netanyahu quiere ocupar toda la franja de Gaza, es lo que apuntan informes. En las últimas horas, tras meses de estancadas negociaciones de alto el fuego, Netanyahu y Trump están trabajando en un acuerdo que presenta jamás un ultimátum, es decir, liberar a los rehenes y aceptar los términos del desarme o la guerra continuará. Dice literalmente, nada de acuerdos fragmentados, eso no funciona, es lo que apunta el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, a las familias de los rehenes en un audio filtrado al medio israelí Ynet. Dice además que piensan que deben convertir esta negociación en una cuestión de todo o nada, que todos regresen a casa. Este es el ultimátum lanzado por parte de Donald Trump. Y hablando de ultimátums y de tensión, quitando la mirada de Oriente Medio, seguimos mirando a estas últimas amenazas por parte del presidente de Estados Unidos, un Trump que hablaba del despliegue de submarinos nucleares cerca de Rusia. Hemos escuchado, les hemos ido contando minuto a minuto cuál ha sido la respuesta por parte del Kremlin. Advertía sobre una escalada nuclear, pero eso sí, también empieza a tomar medidas con esta moratoria sobre misiles de corto y de medio alcance que ya ha entrado en vigor, pero es un momento para reflexionar, un momento para hacerse muchas preguntas, como por ejemplo, ¿qué podría pasar en el caso de que hubiera una guerra nuclear, de que estallara una guerra nuclear? Se lo va a contar, se lo va a explicar nuestra compañera Ana Llorente. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Así es, Sergio. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido 2 bombas nucleares que hayan caído durante una guerra. Fue la Segunda Guerra Mundial en Hiroshima y Nagasaki. Unas bombas que no tienen nada que ver con las bombas que existen en la actualidad, que son mucho más potentes. Por tanto, la pregunta sería, ¿qué pasaría si hoy en día cayera una bomba nuclear? Pues además de la destrucción mutua, se desataría un fenómeno conocido como invierno nuclear, un enfrentamiento global extremo causado por el humo y causaría también una hambruna alimentaria y que afectaría, por tanto, a la estabilidad global. El invierno nuclear se produce cuando explosiones y megaincendios liberan enormes cantidades de hollín a la atmósfera, provocando humo que asciende hasta la estratosfera. Esto hace que desaparezca la luz solar durante meses o incluso años. Esto provocaría una caída significativa de las temperaturas, estimada entre unos 27 grados bajo cero, que podría mantenerse durante décadas. Las consecuencias para el planeta serían dramáticas, con efectos directos
sobre el clima y los ecosistemas. Tras las explosiones nucleares, ciudades y bosques arderían durante semanas, lo que afectaría directamente a la calidad de vida en la Tierra y provocaría un cambio total en la forma de vida de la Tierra tal y como la conocemos a día de hoy, creando unas condiciones extremas en la supervivencia. Algunos expertos, como Annie Hall, investigadora estadounidense especializada en armamento y seguridad nacional, advierte que aunque existieran planes y recursos destinados a evitar esta disuasión nuclear, esta catástrofe parece que produciría un cambio total. Pero uno de los sectores que se vería totalmente afectado sería la agricultura. Sobre todo, se han hecho estudios recientemente en el maíz, que se prevé que la producción global de maíz cayera un 7%, mientras que en un conflicto a gran escala, es decir, una guerra nuclear a nivel mundial, esto podría llevar hasta el 87%. Esto se debe a que, como hemos contado, el hollín y las nubes cambiarían totalmente la atmósfera y crearían una nube que acabaría con todo, disminuyendo drásticamente, por tanto, la fotosíntesis y acortando las temporadas de cultivo debido a la caída extrema de las temperaturas. Además, el daño en la capa de ozono permitiría que niveles dañinos de radiación ultravioleta llegaran a la superficie, afectando a la salud de las plantas y reduciendo aún más su capacidad productiva. Para mitigar estos efectos, muchos científicos proponen preparar una especie de kit de resistencia agrícola con semillas adaptadas para crecer en climas fríos y con una menor luz. Aunque estas medidas podrían ayudar a mantener cierta producción, la crisis alimentaria global derivada de un invierno nuclear sería profunda y prolongada, con graves consecuencias para la economía y la sociedad de todo el mundo. Las regiones más afectadas serían Oriente Medio, Asia Central y Siberia, donde la agricultura sufriría pérdidas severas. En cambio, zonas más aisladas y con climas particulares, como es el caso de Nueva Zelanda o Australia, podrían ser las únicas capaces de mantener algún nivel de supervivencia agrícola y humana. Una situación que cada vez parece más una teoría factible que una película catastrofística de Hollywood, debido a la escalada de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, con el fin de la moratoria sobre misiles de largo alcance, el despliegue de nuevas armas en Europa, junto con las sanciones económicas y la continuidad de los conflictos en Ucrania o en Oriente Medio, reavivan el riesgo a un enfrentamiento nuclear directo. Bueno, pues esperemos no llegar a ese punto, esperemos no tener que plantearnos estas cuestiones. Muchas gracias, eso sí, Ana, por explicarnos qué podría pasar. Nosotros enseguida vamos a analizar estas cuestiones y mucho más. Vamos a ir con el análisis geopolítico de la mano de Juan Antonio de Castro.